Santo, Señor amado, Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por darnos un Salvador. Gracias por su sangre preciosa que nos limpió y nos hizo aptos delante de ti. Gracias por decidir limpiar nuestra transgresión. Y no solo eso, sino que adoptarnos como hijos y hacernos pueblo tuyo. Te imploramos, Señor, nos perdones nuestros pecados presentes y los futuros y nos ayudes a cada uno a menguar para que tu nombre sea exaltado, honrado y glorificado en nuestras vidas, viviendo tu evangelio. Con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Seguimos alabando y honrando a nuestro Padre Dios. En este momento lo vamos a hacer por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, ya que Él es nuestro proveedor en todo sentido. Tenemos tres formas para ofrendar. La primera es visitando nuestro sitio web, iglesiagranada.com/libres para dar. La segunda es enviar un mensaje de texto, el número de teléfono les va a aparecer en la pantalla. Y la tercera, en la parte de adelante tenemos los sobres donde podemos depositar nuestros diezmos y ofrendas, y un hermano de la iglesia va a pasar por sus puestos recogiendo. Le pido que por favor me acompañen a leer el Salmo 121, el versículo 1 y 2, que dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Por favor, leemos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, por la provisión diaria que nos das, por todos los medios, Señor Padre Santo, que nos suples, Señor. No somos merecedores de nada y aún así nos amas y nos provees día con día. Te pido, Señor Padre Santo, que estas ofrendas y estos diezmos que son tuyas y no nuestras sean utilizadas para la expresión de tu reino, para que conozcan de ti, de tu palabra, pero sobre todo, Señor, para que obtengan la salvación y la vida eterna, que con tanto amor tú nos diste y con un sacrificio tan grande. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eterno, tu misericordia.
nuestra culpa y que nuestra vergüenza. Tu fidelidad es mayor que nuestros miedos. Todo has provisto para nosotros. Ayúdanos a caminar, misericordioso Dios, como hijos tuyos, sabiendo que esta relación que tú has establecido con nosotros, como hijos, como colaboradores tuyos, se debe única y exclusivamente a tu fidelidad. Nada nos ha faltado, nada nos faltará, porque tú has provisto de manera generosa, abundante para nosotros. Tu fidelidad nos mantiene, tu fidelidad nos dirige, Señor. De ti entendemos. Quiero dar algunos anuncios para continuar con nuestro servicio. El primero tal vez sería que oremos por nuestro staff, nuestro grupo de pastores, las personas que están sirviendo de alguna manera en la iglesia. Oren por ellos. Oren para que el Señor los sostenga, oren para que el Señor nos dé sabiduría, oren para que cada vez nuestra pasión se intensifique y nuestro deseo por hacer las cosas para que se mantenga. Manténganos por favor en oración. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Nosotros estamos tratando de orar por nosotros mismos, pero oren por favor por nosotros. Ustedes necesitamos eso. Esta semana empiezan los grupos de comunidad. Quienes de ustedes vayan a participar deben tener o deben hacerles llegar a ustedes un boletín como este. Usted puede tenerlo electrónicamente o puede tenerlo impreso. Todo lo que tiene que hacer es acercarse a cualquiera de los líderes atrás y decirles que usted lo necesita y le dan si lo quiere impreso. Y si no, conectarse a uno de los grupos. Ahí van a haber 2 grupos en español en esta serie de grupos de comunidad. Uno va a ser presencial en la casa de Wilson y Claudia Pretel. Con ellos le dirían a ustedes si todavía hay espacio. Hablen con ellos, este es presencial. El otro es online los miércoles a las 7 de la noche. Y pueden hablar con mi esposa de cómo conectarse a ese grupo. Nuevamente les van a dar este material, hay historias espectaculares allí. El nombre de la serie es Conectándome. La idea es que ustedes y yo no solo hablemos a la comunidad del Evangelio, sino que en la manera en que nos relacionamos en la comunidad demostremos la eficacia de este mensaje. Entonces vamos a intentar animarnos juntos a ver no solo cuán eficaz es este mensaje, cuán relevante es este mensaje, pero a demostrar también la utilidad de este mensaje. En octubre 23, la iglesia se va a asociar a una organización que hace unas carreras con el propósito de acompañar a los foster homes o casas de niños de paso. Casas de paso para niños, sería una buena forma de decirlo. Una organización NASCAR hace una carrera y los fondos van para estas organización que atiende este tipo de necesidades en nuestra comunidad. Niños que por alguna razón, una u otra razón, diversas razones, ustedes son increíbles número de razones por las cuales hay niños entre 0 hasta 17 y algo, casi 18 niños en la ciudad que no tienen cómo estar con sus padres, algunos por razones de seguridad, otros porque no están, murieron, otros por innumerables razones. Y lo que hace la ciudad es proveer algunos programas. Esta organización se une y los están invitando. Nosotros hemos participado ya en varios años con ellos. Visiten por favor el web que hay en la iglesia, el web que están presentando allí y usted puede participar en ese evento. Ok, sin más, quiero pedirles que me acompañen y oremos y demos inicio a nuestros sermones esta mañana. Oremos juntos al Señor. Señor, gracias por tu misericordia para nuestras vidas y por el privilegio que nos das de reunirnos como tu pueblo, como tu cuerpo. Tú conoces nuestros corazones y has querido inquietarnos para ti. Así que con humildad venimos y con súplica imploramos que de una manera especial esta mañana nuestro corazón sea abierto, nuestra mente despejada, nuestros ojos limpiados para ver tu palabra, para ver lo que esperas de nosotros, lo que quieres, lo que has creado para nosotros, a lo que tú nos invitas. Habla en nuestros corazones esta mañana. Pídele al Señor que abra su corazón
Dígale al Señor que por encima de lo que está en este momento circulando en su mente, por encima de los miedos que usted tenga, de las dudas o de los deseos o sueños que tenga, dígale al Señor, habla en mi corazón esta mañana. Dígale al Señor que use mi vida, que tome mi vida y que Él sea hablando a nosotros hoy, independiente de lo que yo soy, que sea su palabra y su espíritu hablando en nuestros corazones. Señor, juntos te pedimos esto con humildad, juntos lo pedimos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos a que me acompañen al libro del profeta Oseas. Varias veces hemos hablado de este. Yo diría que la Escritura tiene esa bendición. La Escritura nos puede dar precisamente porque la Escritura es inagotable. Usted puede leer varias veces el mismo libro y sacar más enseñanzas cada vez que lo lee. Usted puede memorizarse un pasaje alguna vez en su vida y después al año siguiente ese mismo pasaje habla de otra manera a su vida. Así que nunca nos vamos a cansar de aprender, nunca nuestro corazón se va a cansar de aprender. Como les decía, este es el inicio de nuestra serie de grupos de comunidad que se llama Conectándome. Cómo llevar el mensaje, pero cómo demostrar la eficacia de este mensaje. Cómo usted y yo podemos conectarnos con la ciudad. En Jonás capítulo 1, los versículos 1 al 3, hay un mensaje del Señor para el profeta. Acompáñenme, mire lo que dice Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y yo puse como título esta mañana al sermón: ve a la gran ciudad. Es interesante el empeño que hay en este momento en algunas organizaciones cristianas en salir de las urbes, en irse de las urbes, en ir y plantar una iglesia en el lugar más remoto, porque la ciudad resulta demasiado pesada para funcionar como cristianos. La ciudad resulta demasiado complicada para una vida de creyentes. Y resulta que Dios, en verdad, cuando uno lo ve, Él está haciendo exactamente lo opuesto. En vez de sacarnos a nosotros de las ciudades, nos envía a nosotros a las ciudades. Y de hecho, en buena medida, ustedes y yo hemos sido plantados en esta ciudad con un propósito que vamos a ver en la Escritura. La historia del pueblo de Dios, de principio a fin, es la historia de un pueblo que, aunque yo tendría que decir, hemos de una manera u otra olvidado, abandonado o rechazado la misión de Dios, Dios, a causa de su amor, por su misericordia y usando herramientas diferentes, circunstancias diferentes, insiste en tomarnos a nosotros, en aproximarnos a nosotros y en llevarnos nuevamente a Él. Vez tras vez, en cada generación, Dios sigue siendo el mismo. Viene por nosotros, no importa cuán resistentes usted y yo seamos a Él, no importa cuán determinados ustedes y yo estemos a rechazarlo. Y a veces rechazar a Dios no es decir yo no creo en Dios. Una de las formas más peligrosas de rechazo a Dios es la religiosidad, donde ustedes y yo estamos de pronto involucrados en una conducta religiosa, pero en verdad no estamos relacionándonos con Dios ni siquiera interpretando la misión de Dios. Dios, a pesar de todo eso, insiste en venir a nosotros, insiste en buscarnos, vez tras vez, generación tras generación, y usa herramientas interesantísimas. En este libro, en el libro del profeta Jonás, si ustedes lo han leído y si no lo han leído, leanlo esta tarde. Es un libro que usted lo lee facilito y es muy fascinante además de leerlo. Dios usa, por ejemplo, una ballena, un gran pez, para convencer al profeta de que vaya y le da un baño en jugo gástrico de pescado por 3 días. Después usa un gusano, después usa una planta, usa unas herramientas que uno dice, wow. Pero Dios, a través de la historia, está usando y va a seguir usando herramientas y circunstancias
Y Él tiene un recurso extraordinario. Él tiene un portafolio de creatividad impresionante para acercarnos a Él. Va a usar de todo. Usted en la Escritura va a encontrar algo interesante. Una de las herramientas más contundentes, más típicas, más eficaces que Dios usa es el dolor. El dolor para el ser humano nos hace perder el control. No controlo, no puedo, no soy capaz. No hay nada más triste que cuando el paciente va al médico y el médico le dice: no hay nada que hacer. Hay un hermano acá que me dice que cada vez que visita al médico, el médico le dice: contra lo que usted tiene no hay nada que hacer. Y él le dice: ¿qué es lo que tengo, doctor? Y le dice: edad avanzada. No hay medicina, no hay forma de controlar eso. No hay nada más triste que ustedes y yo perdamos el control. Y Dios lo que hace es ayudarnos cada vez que puede a que ustedes y yo perdamos el control para que le demos el control a Él. Solemos pensar que Dios tiene una misión para su pueblo, pero en verdad lo que la Escritura nos enseña es que Él tiene un pueblo para su misión. No es que Dios haya desarrollado un plan para nosotros, no es que Dios nos ha invitado a nosotros a participar en su plan, y son dos cosas completamente distintas. En Éxodo capítulo 19, versículo 24, hay un detalle interesante. Dios empieza a constituir a su pueblo, pero en esos capítulos de Éxodo hace un llamado particular, hace un llamado a su gente, invita a su gente, a quienes creemos en Él, a ser sacerdotes y a ser gente consagrada a Él. En otras palabras, ustedes y yo, según Dios dice, usted y yo vivimos bajo parámetros distintos, bajo normas distintas. Usted y yo somos, por Él, invitados a vivir de manera distinta a los demás pueblos de la tierra. Eso es lo que usted y yo, cuando usted lee la Escritura, los invito a que la lean desde el principio a fin, encontramos que Dios le dice a su pueblo: no vivan como ellos, no hagan las cosas que ellos hacen, apártanse de ciertas cosas. Ustedes y yo somos constituidos como pueblo de Dios para vivir de manera distinta, diferente, con un set de reglas que Él establece. Él nos dice: ok, ya no vas a vivir entonces como tu cultura te enseñó, tus tradiciones te enseñaron, o tu organización religiosa te enseña, vas a vivir como yo digo, dice el Señor. Pero quiero que me acompáñenme, por favor, leamos en Éxodo capítulo 19, versículos 1 hasta el 6. Mire cómo dice la Escritura, dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Rafael se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anuncia esto al pueblo de Jacob, declara esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Así que Dios desde el inicio nos dice que ustedes y yo vamos a tener funciones específicas, normas específicos, estándares específicos distintos, pero nos da 2 asignaciones. Ustedes y yo vamos a ser sacerdotes de Él y vamos a ser gente santa. De pronto algunos de ustedes dirán: bueno, entonces este es el momento de yo pararme e irme, porque yo no soy precisamente santo. Y en ese orden de ideas, yo sería el primero que tendría que salir de este recinto si estamos viviéndonos en la santidad que típicamente la gente piensa que es. Ninguno de acá somos santos. Pero la santidad a la que él se refiere es: ustedes y yo somos una gente apartada para Él. Él quiso llamarnos, quiso tomarnos para Él e invitarnos a vivir de manera distinta, a vivir distinto a los demás pueblos de la tierra. Ahora, la Escritura interesantemente dice que esa misma asignación que hizo allá en el Antiguo Testamento persiste para nosotros hoy y persiste para las generaciones que vienen. Miren cómo lo dice Pedro, acompáñenme por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, y luego el versículo 9. Dice así la Escritura:
Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y luego en el versículo 9 dice aquel pasaje que conocemos tanto: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas hacia los admirables. La Escritura entonces establece que no es un llamado para la gente del Antiguo Testamento, sino que esa misma asignación de sacerdotes colaboradores de Él persiste para nosotros. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Cómo así? Usted se acaba de enterar esta mañana de que usted es un sacerdote de Dios, por lo que la Escritura dice. Posiblemente usted ya lo haya leído. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es su función como sacerdote de Dios? Porque eso está diciendo la Escritura, que usted y yo somos sus sacerdotes. La función de un sacerdote es bien simple. Tiene que ver con que le hable de los asuntos de Dios al pueblo y le hable a Dios de los asuntos del pueblo. El sacerdote está en medio y habla a Dios de lo que está pasando en el pueblo, de los miedos, de las luchas, de los sueños, de los deseos del pueblo a Dios. Pero también le habla al pueblo de lo que Dios sepa quién es. Es bien simple. Y en buena medida ustedes y yo ya estamos involucrados en esa tarea en mayor o menor grado. Ustedes y yo ya estamos siendo ese sacerdocio de Dios. Esa gente que habla de Dios y habla de Dios. Cada vez que usted ora por su vecino, por su amigo, por su enemigo, está hablando a Dios de lo que pasa alrededor suyo. Cada vez que alguien le pregunta a usted, cada que lo llama a usted los domingos en la mañana, usted no está en la casa, ¿qué pasa? Usted dice, no, es que voy a la iglesia. Oh, usted va a la iglesia. Empieza una conversación entre contarle a esta persona quién es el Dios de su vida, quién gobierna su vida. Es así de simple. No es que usted tenga que ir a un seminario elaborado. Si puede ir, está bien que lo haga. Me gustaría mucho ver seminaristas ahora, personas que quieran perseguir este llamado, pero no tienen que hacerlo. Somos ya, de hecho, sacerdotes. En Génesis capítulo 18 hay un episodio que tal vez algunos de ustedes conozcan. En Génesis capítulo 18 hay una intervención de Abraham. Intercede de manera vehemente, intencional, decidida por un pueblo de paganos, por lo que era el prototipo de inmoralidad. Abraham se arrodilla a Dios y le implora por esa ciudad, por Sodoma. De hecho, entre nosotros, inclusive usted va a encontrar en los diccionarios la definición de sodomita como una inmoralidad rampante, como una inclinación a la inmoral, casi que incontrolable. Y vemos a Abraham en ese capítulo de Génesis, quienes se animan lo leen, algunos de ustedes lo han leído, implorando a Dios por esa ciudad. No está hablando por otros creyentes como le estudiamos usted esta mañana, está implorando por gente que son paganos, inmorales. Señor, por favor, no nos destruyas. Pero después también vemos otro episodio interesante donde Moisés interviene de manera ferviente por la compasión de Dios al pueblo de Dios, que recurrentemente se revela lo que Dios le pide. Yo no sé quiénes de ustedes acá podamos levantar la mano, quienes estamos presentes o ausentes, podamos levantar la mano y decir que hemos cumplido de manera completa y exacta lo que Dios nos manda, no tengo que bajarlo automáticamente. Ninguno podemos decir que hemos hecho eso. Y miren a Moisés, acompáñenme por favor, miren a Moisés interviniendo, intercediendo con vehemencia por la rebelión del pueblo. Acompáñenme por favor, Éxodo capítulo 32, versículo 9 hasta el 14. Dice así la Escritura: ya me he dado cuenta, está hablando el Señor, que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés.
tú no te metas. Mira la conversación interesante que está teniendo Dios con Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de aquí haré una gran nación. Esa es la petición más recurrente que yo encuentro en las personas. Ese es el sueño en la mayoría de personas en sus oraciones. Desaparece Dios y empieza algo conmigo. Y el Señor le da esa oportunidad a Moisés. Y dice, versículo 11, Moisés intentó apaciguar al Señor y le suplicó: monten la imagen, por favor, ayúdenme, el Señor está muy airado. Y dice que Moisés intenta apaciguarlo y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a los egipcios que digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Cálmate a tu enojo. ¿No le parece una conversación interesantísima, hermosa, de un hombre de Dios con su Dios? Aclácate y no traigas sobre este pueblo esa desgracia. Dijimos que vamos a leer hasta dónde. Hasta el 14. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac, Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda la tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentido. Para mí me parece extraordinario esto, porque nos está mostrando a un Dios que sabe quiénes somos y que nos está ayudando a nosotros mismos a conocernos mejor, pero que además viene y se acomoda con nosotros y nos ayuda a caminar en nuestra agitación. Y se demuestra, según lo que dice la Escritura, Moisés está viendo a él muy agitado, muy decidido, y él dice: aplácate, cálmate, no te preocupes, no es así. Sí, eso es gente rebelde, pero por favor, tú les prometiste tal cosa, tú los sacaste de allá, no vayas a hacer eso contra ellos, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir nuestras amistades? Moisés está en una conversación con Dios, que es su papá, que es su Señor, implorando por este pueblo rebelde. Moisés intercedió por la compasión de Dios, aunque Dios le estaba diciendo: déjame que los voy a desaparecer. No siga lidiando con esa gente rebelde. La función sacerdotal, la función de colaboradores con Dios, la función de hablar de los asuntos del pueblo a Dios, la función de hablar al pueblo de los asuntos de Dios, implica necesariamente que ustedes y yo demostremos una consagración similar a esta. Ahora, ¿cómo podríamos usted y yo demostrar una consagración a este llamado de ser sacerdotes en situaciones como esta, donde pareciera no haber esperanza, donde la inmoralidad es rampante, donde el odio está, donde la rebeldía está, donde el distanciamiento está? ¿Cómo usted y yo poder dedicarnos a Dios y consagrarnos a Dios y hacer la obra de Dios en unas situaciones parecidas? Yo no sé si para usted resulte fácil, para mí resulta imposible. El solo hecho de leer las noticias me hierve el corazón y me llena de odio por ciertas personas con las que ni siquiera he conversado, ni siquiera he interactuado. Pero por lo que otros me dicen de esas personas, ya mi corazón se bloquea. ¿Cómo consagrarnos entonces? Esta consagración de sacerdotes colaboradores de Dios es imposible en condiciones humanas. Ustedes y yo no podemos hacerlo. Y es por eso que entonces Dios tiene que intervenir.
Es necesario que ustedes y yo, para esta consagración, podamos ver todos los eventos de la historia, todas las relaciones sociales, todas las relaciones políticas, las relaciones familiares, las relaciones de fe que ustedes y yo tengamos. Tenemos que poderlas ver con un diferente set de ojos, de oídos, con un diferente corazón. De lo contrario, ustedes y yo no vamos a poder simpatizar ni llevar a cabo este llamado que Dios nos dice si no tenemos nuevos ojos, nuevos oídos, nuevamente nuevo corazón. Tiene que reemplazarse eso. De modo que Dios interviene. Dios interviene a nuestro favor con el Cordero para salvarnos, y Dios interviene a nuestro favor incorporándonos mediante el Espíritu Santo en su misión. Dios hace las dos cosas. Dios nos salva de la imposibilidad que teníamos y nos incluye en su misión para que ustedes y yo podamos, en situaciones como esas. ¿Oraría usted por un pueblo completamente pagano? ¿Quiénes de ustedes han orado esta semana pasada por el paganismo en nuestra ciudad, en Miami? La inmoralidad de nuestra ciudad. Yo oigo a muchos hermanos políticos, amigos y vecinos hablar de la inmoralidad de Los Ángeles. No de Los Ángeles del Señor, sino de la ciudad de Los Ángeles. Pero muy poca oración por esa ciudad. Oigo de la corrupción en Miami, pero muy poca oración por los corruptos en Miami. ¿Cómo consagrarnos nosotros a ser sacerdotes de Dios, a ser colaboradores de Dios en situaciones como estas? El apóstol Pablo lo pone en unos términos bien interesantes y nos ayuda a entender cómo hacerlo. Por favor, acompáñenme en Romanos. Este es un pasaje muy conocido y yo quiero solamente mencionarlo de manera breve. Romanos capítulo 12, los versículos 1 hasta el 4, dice: por lo tanto, está hablando el apóstol acerca de la obra que Dios ha hecho por nosotros. Dice: por lo tanto, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice la Escritura: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y usted va a encontrar el mismo patrón. La Escritura nos dice que la única forma que ustedes y yo podemos consagrarnos a Dios es a causa de la misericordia de Dios, no es a causa de su moralidad o de su capacidad para obedecer a Dios o de su organización religiosa. La única forma como usted puede consagrarse a Dios es por las misericordias de Dios, porque Él lo perdona a usted, porque Él nos perdona a nosotros. A causa de sus misericordias, usted y yo podemos rendirnos a Él. Y dice algo interesante el apóstol, que es en la renovación de nuestros pensamientos. Es en la renovación de sus pensamientos acerca de lo que es ser hombre, acerca de lo que es ser papá, acerca de lo que es ser mujer, acerca de lo que es matrimonio, que a propósito hoy en día nos están vendiendo otras ideas de esto. Es en la renovación de su mente acerca de cómo se hacen negocios, cómo dice Dios que se hacen negocios. Es en la renovación de su mente donde usted y yo podemos comprobar que la voluntad de Él es la que es buena, la que es agradable y perfecta, y no la mía. La voluntad del ser humano no es buena, no es agradable, no es perfecta. Y la Escritura nos dice: necesitan renovar su forma de pensar acerca de la vida. Pero además nos dice algo interesante, dice que es pensando de nosotros mismos con cordura, no presumiendo, pero tampoco llamándonos a la derrota. Es pensando de nosotros con cordura que ustedes y yo podemos convertirnos en estos colaboradores con Dios en su visión. No es que ustedes y yo ya lo estamos haciendo y los demás no lo están haciendo, no, es que todos necesitamos caminar. En Mateo, en el capítulo 28, al final del Evangelio, Jesús se aproxima a sus discípulos y
Y Dios dice algo interesante allí por medio de Jesús para nosotros. Mateo 28, del 16 al 20, otro pasaje muy conocido y que yo quiero cada que podamos, si tengamos oportunidad, vamos a resaltar un asunto que a nosotros se nos olvida. Dice así la Escritura, Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios en Cristo Jesús llama a su pueblo a ser un pueblo de colaboradores, de sacerdotes en la misión de Él. Llevar su gracia al mundo en sus diversas formas, hacerle saber a la gente las grandes misericordias de Dios. Y nos dice algo interesante: ustedes no van a estar solos, ustedes no tienen que hacerlo por ustedes mismos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para mí eso es muy alentador por lo inútil que yo soy. Yo necesito a alguien que me diga. Ayer nomás, ayudando a mi esposa a preparar algo que ella quería hacer. ¿Cuánto de eso quiere usted? Lo que usted quiere, no dígame cuánto. Esto o esto otro. Lo que usted quiera, no dígame cuánto. Para mí es muy útil escuchar de Dios que Dios se ha puesto a mi lado, que Jesús está caminando conmigo para hacer las cosas que Él espera de mí. Usted va a cometer errores, yo se lo garantizo. Usted ya ha cometido errores. No tenga miedo a cometer errores, porque Él está con usted. Además, usted no lo va a poder hacer bien. Él es el que lo hace bien. Él es el que quiere hacerlo en usted, por usted, con usted. Errores van a haber, errores han habido. No tenga miedo, lo importante es que usted sepa que Él está con usted, levantándonos para hacer las cosas que Él va a hacer en usted, con nosotros, para su misión. No estamos solos, este no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Ahora, ¿qué es la misión de Dios en verdad? La misión de Dios es bien simple, es la reconciliación, es el rescate de los pecadores a su presencia, a su familia, a su eternidad. Eso es lo que vive. En otras palabras, si usted se considera en la misión de Dios, necesariamente tiene que considerarse que usted es un pecador rescatado. Usted y yo somos parte de este pueblo a quien Él vino, según dice Él, a buscar y a salvar. Ustedes y yo no nos hemos salvado por nosotros mismos, no nos podemos salvar por nosotros mismos. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y dice la Escritura que mediante Cristo nos encargó a nosotros este ministerio de la reconciliación, esta labor de ser sacerdotes, de ser sus colaboradores. No sé si ustedes han visto, pero a veces en los juegos de basquetbol o béisbol o fútbol toman a un niño muy pequeñito, a veces incluso, por ejemplo, un niño en una silla de ruedas para promover una organización que necesita ayuda. Y la estrella de basquetbol de ese día coge al niño, le entrega el balón, lo lleva hasta la canasta. ¿Han visto ustedes eso? Y el niño mete el balón en la canasta y el estadio estalla. ¡Guau! Y cuentan esos 2 puntos. ¿Sabían ustedes? Esos 2 puntos valen para ese equipo. Quedan registrados como 2 puntos que este niño hizo, pero en verdad este niño no los hizo. Este niño necesitaba ser tomado porque estaba incapacitado, no podía. Puede que quisiera, puede que anhelara, puede que su sueño fuera un día convertirse en una estrella de basquetbol, pero ese día la estrella lo tomó de su imposibilidad, lo levantó y anotó. El niño anotó. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos ha tomado a nosotros de nuestra imposibilidad y nos lleva a que ustedes y yo hagamos lo que Él sabe hacer. Ustedes y yo no sabemos hacerlo.
Ustedes y yo no podemos hacerlo. Cualquiera diría, pero entonces ¿para qué me invita? Él me invita para que yo participe del gozo que representa hacer lo que Él hace por nosotros. Hay un pasaje que ustedes y yo conocemos. Hoy estoy decidido a leer pasajes que conocemos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 19. Miren lo que dice la Escritura. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ustedes y yo hemos sido invitados a participar de este evento extraordinario. Jonás, José, María, Ruth, Pablo tienen muchos elementos en común. Excusas humanamente hablando para despreciar a las demás personas, a las personas alrededor de ellos. Jonás tenía razones de peso, a Jonás le habían matado a su familia. Pablo tenía razones de peso. Pablo era un hombre estricto en su religiosidad y veía que los demás no cumplían nada de la religión. Sin mencionar a los demás, cada uno tenía razones de peso para despreciar. Los discípulos de Jesús, caminando con Jesús, escuchando a Jesús, comiendo con Jesús, según se sabe, algunos de ellos inclusive roncando al lado de Jesús, en un momento determinado deciden pedir fuego, que caiga fuego del cielo. Acompáñenme por favor para que veamos, porque yo no quiero que ustedes digan este jamín tan exagerado. Lucas 9, versículos 51 al 56. Dice así la Escritura. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Estos que estaban caminando con Jesús quería que lo reprendiera. La razón era simple: no lo recibieron como ellos querían. No me saludaron como yo quería, como yo pensaba. Si ustedes y yo pensamos por un momento en las razones que tenía Jonás, en las razones que tenía Pablo, en las razones que tenía María, en las razones que tenía José, ellos tenían razones, humanamente hablando, para despreciar a la gente alrededor. Razones que ustedes y yo valoraríamos. Quizá por menos que eso, ustedes y yo quisiéramos que alguien desapareciera de nuestra vista. ¿No le ha pasado a usted? Quisiera que desaparezcas de mi vida, o esta enfermedad, o esta situación, o este jefe, o este empleado, o este profesor, o este estudiante, o este negocio. Quisiera que desaparezcas de mi vida. Estamos involucrados en relaciones directas o relaciones indirectas que no nos reciben, relaciones que no nos aceptan, que no nos sirven, que no nos tratan, que no nos consideran, que no nos ayudan, que no nos saludan de la manera como ustedes y yo quisiéramos o esperáramos. Todos los días ustedes y yo estamos expuestos a estas cosas.
Quizá usted no haya pedido fuego del cielo para el presidente de su país en este momento, posiblemente. A propósito, esta semana estuve haciendo un sondeo pensando y leyendo para el sermón, preguntándole a algunas personas que están en sus países envueltos en una tragedia política. Bueno, ¿cuál cree usted? ¿Cuáles son los deseos? No lo hice intencionalmente. ¿Cuáles son los deseos de su corazón para el presidente de su país? Casi era peor que caiga fuego del cielo. A uno de ellos le pregunté, bueno, pero en verdad no deseas nada malo. Bueno, no es que no deseara nada malo, pero en verdad lo que deseo es que hubiera una máquina trituradora de carne grande y los metieran allí a todos. Mucho peor que fuego del cielo. Ahora, cuando yo me siento con esas personas y oigo lo que estos políticos han hecho con sus familias y sus paisanos, yo digo, ¿y no le podríamos poner más velocidad a la máquina moledora de carne? Es fácil para nosotros unirnos a este tipo de solicitud del cielo. Quizá usted no lo haya hecho, quizá usted no haya pedido fuego del cielo para su presidente o para su vecino. Hay vecinos que uno quisiera que el fuego del cielo cayera, pero al lado de allá, no al lado no me haya quemado mi paz. Fuego del cielo para su pastor. Fuego del cielo para sus enemigos. Pero lo cierto es que la indiferencia, la indolencia, el distanciamiento, el resentimiento, el rechazo, la burla, por cualquier razón que sea, está midiendo constantemente su llamado y el mío como hijos de Dios en el desempeño diario de este llamado. Cuando ustedes y yo nos silenciamos, cuando ustedes y yo nos apartamos del problema, mire, la verdad no quiero meterme en eso. Ese distanciamiento, esa indolencia, en verdad está estorbando y probando nuestro llamado diario, nuestro desempeño diario de sacerdotes y de embajadores de Dios. Quienes por la fe en Cristo Jesús sabemos que somos hijos de Dios, quienes reconocemos nuestro llamado como sacerdotes, como embajadores de Él, diariamente debemos considerar cómo unirnos a la misión de Dios. ¿Cómo es que en verdad ustedes y yo nos involucraríamos en la misión de Dios en el lugar donde estoy? Su lugar de trabajo, por ejemplo, su vecindario. ¿Cómo podría yo? Todo esto que pasa aquí en la parte de atrás de mi cabeza, estoy pensando, ¿cómo podría yo en mi vecindario involucrarme? ¿De qué manera pudiera yo, qué oportunidades voy a tener hoy? Y créanme que arruino el día con mucha frecuencia, porque las oportunidades Dios me las pone y yo las dejo pasar. Espero que con ustedes no esté pasando lo mismo, pero conociéndolos, yo creo que sí. Mi ánimo es que juntos entendamos, cada día ustedes y yo podemos buscar las oportunidades que Dios nos está dando en la casa, en una conversación con su esposa o con su esposo, o con sus hijos, o con sus padres, en su vecindario, en la calle, cuando alguien se le cruza por delante. Todos los días, en cada momento, en cada lugar, con sus vecinos, con sus amigos, con sus hermanos de fe, con sus enemigos, Dios nos está dando oportunidades, tirando de frente oportunidades para que ustedes y yo cumplamos esta función. La Escritura nos ha sido dada como espejo para identificar esos momentos donde ustedes y yo hemos huido de los propósitos de Dios, donde ustedes y yo hemos dejado de acudir a su llamado. Y la Escritura nos ayuda para que ustedes y yo identifiquemos por qué razón no acudimos a ese llamado. ¿Qué es lo que nos mueve en nuestro corazón? ¿Cuáles fueron los resultados cuando usted no acató lo que Dios esperaba de usted, lo que Dios le mostraba? ¿Cómo evalúa usted el momento cuando usted no quiso escuchar lo que Él quería? La misma lucha del corazón de Jonás, la misma lucha del corazón de Pablo, la misma lucha del corazón de los discípulos es la lucha nuestra hoy. Consciente o inconscientemente, ustedes y yo estamos en la misma lucha, preguntándonos, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer lo que Dios nos pide? Acabo de conversar esta semana con alguien atrás y también, mire mi condición. ¿Qué sentido tiene obedecer a Dios? Ahora, cuando usted ve la condición
Posiblemente usted diga, esta fue la pregunta de Eli. Mire los meses que llevo en esta condición. Mire los años, Javier, que yo llevo en esta condición. ¿Qué sentido tiene obedecer a Dios? ¿Qué resultado podría obtener yo de orar por esas personas? ¿Para qué orar por, y ponga en esta línea que usted quiera? No hay personas que ustedes y yo ya hemos descartado esa lista de oración porque no vale la pena orar. ¿Para qué seguir orando siendo que hay una solución? Ustedes y yo estamos en la misma lucha de estos hombres y mujeres, de manera en mayor o menor grado. Tanto Jonás como Pablo, tanto los discípulos sabían quién era Dios, sabían que esperaba de ellos, sabían que Dios estaba y quería hacer las cosas de una manera, pero ellos las estaban haciendo como ellos pensaban, como las emociones convulsionadas de ellos los orientaban, como sus afiliaciones nacionalistas, políticas, religiosas los orientaban. Ellos lo estaban haciendo a su manera, y eso opacaba la verdadera misión, los desorientaba de la misión que Dios había puesto, de la comisión del llamado que Dios había dado. Eso los desorientaba a ellos de la compasión, de la restauración, del perdón, que es el verdadero orientador de la misión de Dios. El llamado, la función que Dios nos ha dado como sacerdotes y colaboradores de Dios, tiene esa implicación directa de personas que, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que nos hagan, imploramos por la restauración, por el perdón de otros. Buscamos la luz de la oscuridad de estas personas. Buscamos que Dios alumbre a estas personas, incluso para aquellos que de manera directa nos están haciendo mal a nosotros. Ustedes y yo tenemos una implicación diferente. Ustedes y yo no queremos la destrucción de ninguno de los partidos políticos. Ustedes y yo no queremos la destrucción de ningún gobierno o de ningún gobernador. Ustedes y yo imploramos por la restauración. Ustedes y yo no queremos que el Señor elimine con fuego a ninguno de nuestros jefes. Y por favor, ustedes y yo no estamos buscando la destrucción de los que son diferentes a nosotros. Ustedes y yo estamos buscando, acudiendo a Dios con súplica por la restauración de Dios. Dios, restáuranos. Uno de los roles que Jesús más, o que se le reconoció más a Jesús, es su rol de sumo sacerdote. La famosa frase aquella en la cruz, ¿recuerdan ustedes, Padre? Perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Podríamos nosotros decir eso de nuestro cónyuge? ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? No, a mí no me diga que no sabe lo que está haciendo. No sabe. Está enseguecido por sus emociones o enseguecida por sus emociones. No sabe. Usted, que es el que más luz espiritual tiene, debe orar como sacerdote de Dios. Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Jesús se puso entre la ira de Dios y nosotros, los enemigos de Dios. Jesús absorbió el impacto de la ira de Dios y en su intercesión por nosotros nos defendió de la destrucción y nos salvó. Es por eso que Él nos dice: ya fueron salvados, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Él se puso por nosotros, por Él usted y yo estamos de pie. Nos invita: vayan. ¿Sabe cuál es el problema para nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, familia? ¿Y sabe cómo nos responde la Escritura? Ustedes y yo ponemos un número: ¿hasta cuándo, familia? ¿Hasta cuándo perdono a mi vecino? ¿Sigo orando por la destrucción de mi vecino y que el techo se le caiga para que tenga que cambiar de casa, o que se le exploten las bocinas que prende hasta las 3 de la mañana, o que un rayo caiga y le queme todos los aparatos electrónicos, pero que no queme los de mi casa? Ya llevo 3 meses orando por esto y el Señor nos dice: bueno, no hasta 3 meses, el resto de tu vida. ¿Recuerdan la invitación de Pedro? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta 7 veces. Y el Señor le dice: no, hasta 70 veces.
No por darle un número, sino para decirle, sigue creciendo. Si somos honestos de una manera directa o indirecta, estamos en la misma condición de los profetas, de Jonás, de Pablo, huyendo de la misión de Dios. Puede que usted no esté yendo en dirección opuesta a lo que Dios lo mandó, pero su silencio o el silencio nuestro, sabiendo lo que Dios nos ha dicho, la indiferencia hacia el dolor de otros, no hacer lo que Dios quiere para ellos, es muestra de que estamos en la misma condición. Tenemos en nosotros el poder. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado, pero nos hemos distanciado. Hemos dejado de orar. Hemos silenciado nuestras oraciones por nuestros amigos, por nuestros enemigos. Es fácil orar por los amigos, ¿no? Es muy fácil orar por quienes están acá. Pero orar por los enemigos, orar por los perdidos. Nuestra ciudad está inundada de gente que necesita nuestra intervención como sacerdotes. ¿Contra qué estamos teniendo que luchar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos? ¿Contra qué está teniendo que luchar usted en sus intereses, en sus emociones, para desempeñar su función como sacerdote? ¿Cuáles son las luchas? ¿Qué lo está impidiendo usted para hablar por estas inmensas necesidades que hay en la ciudad, para llevar este mensaje de reconciliación, para asociarnos con Dios en su misión? ¿Qué lo está impidiendo usted? Es la pregunta que busca respondernos esta semana. Y debemos de empezar preguntándonos, ¿cómo me involucro con Dios? ¿Cómo podría yo empezar a involucrarme con Dios? En esta misión de Él. Una sugerencia, empiece orando. Empiece orando por los líderes de su iglesia, empiece orando por los líderes políticos. La Escritura nos manda eso. Oren por ellos. Si hay razones de odio en su corazón por lo que estos líderes políticos hayan hecho, deshaga su corazón y dígale, Señor, yo necesito que me ayudes a perdonar. Su jefe no es el jefe que usted espera, sus empleados no son los empleados que usted espera, sus vecinos no son los vecinos que usted espera. Empecemos orando a Dios, empecemos hablando a Dios de sus misericordias por ellos y que no traiga fuego del cielo para acabarlos. Oremos al Señor. Señor, suplicamos en tu misericordia luz para nuestras vidas, en la confusión de nuestras emociones. Suplicamos desde ya, misericordioso Dios, luz para la necesidad de los corazones de las personas alrededor nuestro. Nuestra ciudad está inundada de gente que no te conoce. Nosotros mismos estamos en la lucha de conocerte, de aprender de ti, de depender de ti, de conducirnos según tú nos dices. De modo que pronto te suplicamos, misericordioso Dios, que nos permitas acudir a ti para dirección y sabiduría en la forma como vamos a estar viviendo los días que tú nos permitas en este tiempo. Gracias por estas nuevas generaciones que estás trayendo. Gracias porque estos corazones están siendo conquistados por ti. Gracias por aquellos que ya tienen más de 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas, 6 décadas de vida. Gracias por su experiencia, por su fe nos anima a nosotros. Gracias por esta ciudad donde nos has puesto. Gracias por invitarnos a ser tu luz. Los invito para que puestos en pie cantemos en respuesta a la aplicación de la palabra Corba. He llevado esta carga en gran soledad. Tú no me creaste para solo andar.
pedimos cada vez que se equivoque, vuelva al Señor. Usted ha sido llamado como sacerdote de Él. Usted ha sido llamado como un pueblo especial de Él. Usted y yo hemos sido puestos en esta ciudad como pueblo de Él para luz, para sal de esta ciudad. Señor, juntos regresaremos a ti una y otra vez, implorando por la restauración de nuestra ciudad, por la transformación de nuestra ciudad. Nada nos desalienta, nos aviva la promesa y la esperanza que tú nos has dicho. Limpia de nuestros ojos esta oscuridad que nos aturde y ayúdanos a ver con ojos de eternidad con base en las promesas que nos has hecho. Te lo pedimos con humildad y regresamos otra vez a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame, queridos hermanos, pronuncio la bendición. Antes de pronunciar la bendición, siéntense que vamos a presentar a algunos de nuestros nuevos miembros. El fin de semana pasado hicimos clase de nuevos miembros y hubo, Dalia atrás, ¿cómo estaba? Hubo 10 personas que se hicieron nuevos miembros, dentro de ellos una familia que asiste al servicio en español, que es Raúl Montes y Ana Montes. Así que voy a invitar a Raúl y Ana que por favor pasen adelante para que ustedes los vean, para que ustedes los reconozcan. Y en esta presentación nosotros solemos hacer a ellos unas preguntas como miembros de la congregación, como nuevos miembros de la iglesia. A esas preguntas ellos deben responder afirmativamente. Bueno, ya respondieron afirmativamente, háganse un poquito acá. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, como a ellos, como nuevos miembros de la congregación. Ustedes van a ser testigos de estas preguntas. Ellos van a responder a esas preguntas y ustedes como congregación se hacen parte de este pueblo de testigos. Entonces, pregunta para ustedes, jóvenes: ¿reconocen la necesidad de Cristo Jesús como Salvador por la gracia renovadora del Espíritu Santo? ¿Reclaman ustedes las promesas del pacto de Dios y esperan por la fe en Jesucristo para la salvación? ¿Dedican ahora sin reserva sus vidas y prometen con confianza humilde enfocarse en el plan de Dios para sus vidas? ¿Prometen ustedes defender la pureza y unidad de la iglesia? Bienvenidos. Mi oración, queridos hermanos, es que el Señor te bendiga, es que el Señor te guarde, es que el Señor te mire con agrado. Mi oración es que el Señor te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor. Mi oración es que el Señor te conceda paz. Por favor, salúdense, abracen, saluden a nuestros